Suscríbete, activa la campanita y prepárate porque aquí el miedo es real. Mi nombre es Juan. La historia que les voy a contar no me sucedió a mí, sino a mi abuelo, también de nombre Juan. Él nos contó los acontecimientos extraños que le sucedieron cuando era un niño. El relato que él nos platicó, yo lo escuché cuando era pequeño. Durante mucho tiempo no quise pensar, ni hablar de ese tema, hasta ahora que soy adulto, que les quiero compartir los hechos. Mi abuelo fue huérfano cuando era muy chico, por lo que el sacerdote de una iglesia lo acogió y lo tuvo bajo su tutela durante un tiempo. Después este hombre llevó a mi abuelo al Hospicio Cabañas, lugar destinado para los niños sin padres. Ahí lo recibieron y pasó su infancia y su adolescencia, hasta que cumplió la mayoría de edad. El Hospicio Cabañas era una edificación antigua de Guadalajara. Fue construido con la finalidad de ayudar a los más necesitados, como los ancianos, enfermos, indigentes, pero principalmente para apoyar a los huérfanos de la ciudad, para darles la atención que necesitaban, así como una educación digna. Esa fue la principal razón de su fundación. Actualmente ya no es un lugar de recepción de niños huérfanos, sino que es un centro cultural en el que se exhiben los murales de José Clemente Orozco, así como otro tipo de exposiciones temporales. A su vez, en él se dan talleres de arte. Mi abuelo fue uno de esos niños que vivió en ese lugar. Por una tragedia durante la época de la Revolución se quedó sin sus padres, ni familiares cercanos. Mi abuelo Juan vivía atrás del Hospicio Cabañas. Quizás fue una manera de estar cerca de lo que consideró su hogar. La casa de mi abuelo era muy grande, así que cuando mi padre se casó, él le dijo que podía vivir en esa misma casa, junto con su esposa. Por ese motivo yo me crié al lado de él. A mí también me pusieron el mismo nombre que mi abuelo, solo que a mí, de pequeño, me decían Juanito. En una ocasión hubo una reunión familiar. El reloj de mi abuelo emitía una melodía cada hora. Así fue como él recordó su estancia en ese lugar, y comenzó a contar cómo fue que al Hospicio Cabañas le pusieron un reloj traído de Europa. Lo acomodaron en la parte principal del hospicio, encima del pórtico de la entrada. El reloj era considerado como un adorno muy valioso. Mi abuelo continuó su relato diciendo que a ellos los atendían unas monjas. Las habitaciones estaban separadas para los niños y las niñas, pero tenían horarios comunes en los que podían convivir todos al mismo tiempo. Con el paso de los días aprendieron a contar las campanadas que emitía el reloj. Así sabían qué hora era. Cuando se escuchaban con más fuerza era en la madrugada, por el silencio de la noche. Mi abuelo Juan comenzó a recordar a varios de sus amigos. Primero empezó contándonos la vida de Pedro. Él fue uno de sus mejores amigos. Su amigo Pedro estaba enfermo. Cuando salían al patio a jugar, él de inmediato se cansaba y se agitaba mucho. Había ocasiones en las que se desmayaba. Las monjas nos decían que no lo hiciéramos correr, ni tampoco lo asustáramos, porque le hacía daño a su corazón. Pedro tenía en aquel tiempo 10 años y mi abuelo 12. Nos dijo que sentía muy feo ver que no podía hacer su vida normal. En ocasiones no se levantaba de la cama durante todo el día. Mi abuelo lo visitaba y jugaban en la habitación. Una noche, Pedro comenzó a ponerse muy mal. El primero que se dio cuenta de lo que sucedía fue mi abuelo. De inmediato corrió por el pasillo para llamar a las monjas. Con rapidez una de ellas acudió. Algunas de las monjas tenían conocimientos de enfermería, así que comenzó a darle a Pedro los primeros auxilios. Esa vez, lo pudieron sacar adelante de la crisis. El médico de cabecera del hospicio fue a la mañana siguiente. Les dijo a las monjas que el corazón de Pedro estaba muy débil. Él no iba a resistir mucho. Mi abuelo se encontraba detrás de una de las camas, porque quería saber el estado de salud de su amigo. Así fue como se enteró de lo delicado de su condición. A partir de ese día mi abuelo trató de estar la mayor parte del tiempo posible con él. Jugaban con las canicas que les habían regalado en Navidad. Le leía un poco del libro de cuentos. Según mi abuelo, aprendió a querer a Pedro como si fuese su hermano. Sin embargo, solo pasaron unos meses después que el médico dio su diagnóstico. Aquella vez, Pedro no hizo ni ruido, solo se quedó profundamente dormido y ya no despertó. Cuando mi abuelo siguió contando esa historia, se notaba que todavía le dolía, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Continuó platicando que después de que murió Pedro tardó tiempo en hacerse otros amigos, pero la vida continuó. Aquella vez que murió su amigo, el médico dijo que aproximadamente había muerto entre las 3 y las 4 de la madrugada. No tenían la certeza de la hora exacta de su muerte, porque nadie lo vio morir. Al día siguiente de la muerte de Pedro, dejaron de escuchar las campanadas del reloj.
El primero que se dio cuenta de que ya no estaban sonando fue Ángel, otro compañero de mi abuelo. Él fue quien les dijo que el reloj no estaba funcionando, porque desde que se había despertado, no lo había escuchado. Una de las monjas le dijo al señor que se encargaba del mantenimiento de las instalaciones que revisara el reloj, porque al parecer se había detenido. El hombre dijo que eso era imposible, ese reloj había costado mucho dinero, además lo habían traído de Europa. Fue necesario que la monja saliera junto con el hombre, para mostrarle que estaba parado. Así fue como el señor se convenció de que había que arreglarlo. Mi abuelo nos dijo que el reloj se había detenido a las 3:45. El señor del mantenimiento hizo lo necesario para poner de nuevo en marcha el reloj, y siguió funcionando sin que se detuviera de nuevo. Así duró por 6 meses, no volvió a dar muestras de que estuviese fallando. Mi abuelo se detuvo por un momento con su charla, porque comenzó a darle una tos que no le permitía hablar. Después, continuó diciendo que cuando pasaron varios meses, Miguelito, uno de los niños más pequeños del orfanato, estaba corriendo por el patio central del hospicio. Cabe decir que había varios patios en el hospicio, todos estaban hechos con cantera rosa. Miguelito estaba saltando en las jardineras del patio, saltaba de una a la otra, hasta que no alcanzó a llegar a la última jardinera. Él cayó, se golpeó muy fuerte en la parte de atrás de la cabeza, quedó inconsciente. Dijo mi abuelo, que se lo llevaron de inmediato a la enfermería. Ahí estuvo por varios días, hasta que murió a causa del golpe que recibió en la cabeza. Todos los pequeños del hospicio se quedaron muy sorprendidos de lo que le había ocurrido a Miguelito, y es que a diferencia de Pedro, él era un niño muy sano, así que a todos les dolió su muerte. Nadie se dio cuenta de que el reloj de nuevo se había detenido, hasta que al otro día que murió el pequeño, llegó el padre que nos confesaba. Le dijo a la madre superiora que el reloj de la entrada no estaba funcionando. Cuando salió a verlo marcaba las 10:32. De nuevo fue necesario que lo arreglaran y lo pusieran a la hora correspondiente. Mi abuelo nos comentó que para ese entonces, nadie se había dado cuenta de la coincidencia de cuando un niño moría el reloj se detenía, solo hasta que una de las monjas comenzó a enfermar. Al parecer, tenía una enfermedad que no era muy común, porque nunca se supo su nombre. La monja comenzó a ponerse muy pálida y demacrada, después empezó a bajar de peso, cada día se fue enfermando más, hasta que llegó el día en que ya no pudo caminar. Duró postrada en cama un poco más de un mes. Después el médico dijo que la hora de su muerte había sido a las 11:35 de la noche. En aquel tiempo, ya todos los que habitaban en el hospicio tenían dudas sobre el reloj, pero con la muerte de la monja, fue posible saber con exactitud la hora de su muerte. El señor encargado del mantenimiento salió para ver el reloj. En efecto, se había detenido a esa misma hora. El abuelo siguió su relato. Dijo que todos estaban muy consternados, ya que no encontraban el motivo por el cual el reloj se detenía cuando alguien moría. Pensaron que todo había sido una mera coincidencia y dejaron las cosas así. Un año después de la muerte de la monja, llegó al hospicio una niña de nombre Ana. Ella presentaba un estado de descuido total, tenía el cabello largo y enmarañado, la ropa sucia, ni siquiera traía calzado, su piel estaba con costras, como señal de que pocas veces se aseaba. La niña tenía 6 años, a pesar del maltrato que había sufrido, porque aún tenía varios moretones y golpes en varias partes del cuerpo, se le veía muy sana. Mi abuelo se detuvo otro momento antes de continuar el relato. Parecía que la niña también había dejado huella en él. Cuando él se repuso continuó, nos dijo que él sintió mucha lástima por la pequeña, porque al principio que llegó estaba recelosa, no permitía que nadie se le arrimara, desconfiaba del que se le acercara. Pensó que ella podría asumirla como su hermana pequeña, así que poco a poco se fue ganando su confianza. Conforme pasó el tiempo, ella se fue adaptando al nuevo lugar, y aunque había un reglamento que seguir, las monjas eran buenas y accesibles, comenzó a convivir con los demás niños y niñas. Mi abuelo nos compartió con una sonrisa en su rostro, que esa niña después de que adquirió confianza hizo muchas travesuras. No nos la quiso contar porque su intención era decirnos sobre el reloj del hospicio. Para la época de invierno, en aquel año de 1951, el frío estuvo muy fuerte, todos resintieron lo helado del clima. Además, los salones del hospicio eran amplios y con la bóveda muy alta, todo estaba muy frío. No tenía ningún sistema de calefacción, porque no era tan común que hiciera mucho frío, así que cualquier habitación a la que se entrara, parecía que era un refrigerador.
Fue en ese tiempo que la mayoría enfermaron de gripe y tos, fue como una especie de enfermedad colectiva, unos se contagiaron a otros, pero no pasó a mayores, los más pequeños fueron los que resintieron más el clima, hubo unos niños, entre ellos Ana, que les dio bronquitis, las monjas llevaron a esos pequeños a la sala de enfermería, para mantenerlos en observación constante. Mi abuelo continuó diciendo que él estaba muy preocupado por Ana, a hurtadillas se salía de la habitación para ir a la sala de enfermería, se escondía para poder ver que ella estuviera bien, pero lo más importante era saber cuál era el estado del reloj, porque ya entre todos los huérfanos se decía que si el reloj se paraba, significaba que alguien iba a morir. Esa noche el abuelo casi no pudo dormir, contaba con atención las campanadas del reloj, pasaron las 12, la 1, las 2 de la mañana. Cuando de pronto dejaron de escucharse, su corazón se sobresaltó, de inmediato pensó que Ana estaba en riesgo, se levantó de su cama y fue al lugar en el que estaba Ana, no había llegado a la sala de enfermería. Cuando vio que tanto las monjas como el doctor corrían por el pasillo, mi abuelo pensó que algo no estaba bien, se quedó ahí esperando obtener más noticias, pero no sucedió, no le fue posible saber qué había ocurrido, hasta en la mañana, cuando entró la monja a la habitación para decirles que Chuyito había muerto, sus pulmones colapsaron y no fue posible hacer nada por él. Les dijo que rezaran por el alma del pequeño y se fue. Mi abuelo respiró aliviado porque no había sido Ana. Pero fue cuando se convenció de que el reloj tenía algo siniestro, ya que coincidía cada vez que se detenía con la muerte de algunos de los que albergaba el hospicio. Cada viernes, el sacerdote de la parroquia cercana iba por las mañanas para que todos los niños se confesaran, el abuelo decidió decirle al padre lo que sucedía con el reloj y la muerte de alguna persona. Por supuesto, el párroco no le dio crédito a las palabras de él, pero sí fue el motivo para que tomara cartas en el asunto. Habló con las monjas para decirles que lo que se decía respecto al reloj no eran cosas de Dios. De igual manera, habló con todos los niños del hospicio para hacerles el comentario que ese tipo de creencias solo los alejaba de las bendiciones de Dios. Con todo lo que el padre les dijo, a mi abuelo y a los demás niños, los convenció de ya no creer en esas tonterías. Lo peor sucedió, cuando en una de las visitas del padre para confesar a los niños, comenzó a sentirse muy mal, de repente, el hombre cayó desmayado. Mi abuelo nos dijo que se asustó mucho, porque cuando él lo vio parecía que estaba muerto, en cuanto llegaron las monjas comenzaron a reanimarlo y reaccionó, pero no fue posible que se fuera del hospicio, lo llevaron a la enfermería para que el médico del lugar lo atendiera, él fue quien dio el diagnóstico, influenza española. El padre estuvo muy mal con la temperatura alta, con diarrea y vómito. El médico dijo que lo ideal era no llevarlo al hospital, dejarlo en el hospicio, pero manteniéndolo aislado del resto de los demás. Pero como era de esperarse, hubo otros 3 niños que se contagiaron. Afortunadamente para mi abuelo, él fue de los que no se enfermaron. Fueron días difíciles para todos, porque vivían con la angustia de que alguno de los niños comenzara a presentar síntomas, pero ya no ocurrió más, se pudo mantener un cerco sanitario, sin que hubiera consecuencias, sin embargo, comenzaron a suceder situaciones extrañas. Mi abuelo se detuvo otro instante para aclarar su garganta, enseguida continuó con su relato, nos dijo que después de terminar sus labores escolares y de aseo, iba por la tarde a visitar al padre y a sus compañeros, las monjas no le permitían verlos por obvias razones, le decían que solo podía llegar hasta la antesala del salón de enfermería. Desde ahí podía darle los mejores deseos, así que se conformaba con estar un rato en ese lugar, aunque la verdadera intención de estar ahí era relacionar si de verdad había algo siniestro con el reloj y la muerte. En una de las tardes que llegó a estar en la antesala de enfermería, mientras esperaba que le dieran razones de sus amigos, mi abuelo sintió una ráfaga de aire frío que pasó muy cerca de él, volteó hacia la puerta de entrada, para ver qué la había ocasionado, pero todo se vio normal. Hasta que notó que una de las monjas también reaccionó ante el viento helado que comenzó a circular por el salón de enfermería. Minutos más tarde, cuando dieron las 6 en punto, esperaba a que sonaran las campanadas del reloj, pero no fue así, de inmediato se alteró al pensar que alguien iba a morir. Pasaron unos cuantos minutos y todo siguió normal. El abuelo se acercó con una de las monjas para preguntarle si los enfermos se encontraban bien. Estaba desesperado, pensando que alguien acababa de morir, así se lo externó a la monja. Ella sonrió dulcemente, le dijo que no hiciera caso del rumor que se había hecho respecto al reloj,
La muerte no tenía nada que ver con que se detuviera el mecanismo del artefacto. El abuelo le replicó que se acababa de parar, pero ella le dijo que se diera cuenta que no había pasado nada, todos los enfermos se recuperaban bastante bien. El abuelo nos compartió que en aquel momento se confundió mucho, aunque también le dio mucha alegría saber que nadie se había muerto. Enseguida, le dijeron al encargado de mantenimiento que arreglara el reloj. Mi abuelo estuvo muy al pendiente de la reparación que hizo el hombre, de hecho, estuvo con él para saber qué le había ocurrido. Después de que lo estuvo revisando, concluyó que el reloj se encontraba en perfecto estado, aunque no comprendía el motivo por el cual había dejado de funcionar. El encargado cuando se bajó de la escalera le dijo a mi abuelo en el oído que la muerte había hecho de las suyas, y se metió riendo mientras le cerraba el ojo. Después de lo que le comentó él se quedó muy confundido, parecía que ese señor sabía algo o simplemente se estaba burlando de él. Lo peor ocurrió por la noche, cuando ya todos se encontraban acostados en el dormitorio. Mi abuelo, de nuevo volvió a sentir el aire frío que pasaba cerca de él, se levantó para ver qué ocurría, parecía que era alguien que cruzaba por los pasillos, pero era un ser completamente sin cuerpo, porque no se le podía ver, solamente sentía el paso de ese ser con el viento frío. Mi abuelo se encaminó de nuevo a la enfermería. Aunque a esas horas de la noche tenían prohibido salirse de las camas, intuyó que alguien estaba rondando los pasillos del hospicio. Cuando la monja lo vio, le dijo de inmediato que tenía que regresar a su cama, pero cuando mi abuelo le explicó lo que había sucedido, ella le creyó, le dijo que se podía quedar en la entrada. Si necesitaba algo la buscara a ella. El abuelo se quedó sentado en la banca, ya no tenía sueño, de pronto sintió como si alguien se sentara a un lado de él, porque tuvo la sensación de que había alguien más, no pudo explicar qué fue lo que ocurrió, pero tenía una fuerte impresión de que alguien estaba ahí. Quiso levantarse para pedir ayuda a la monja, pero no pudo. Por unos segundos se sintió como si estuviera paralizado. Lo más seguro fue que una de las monjas vio la expresión de miedo que tenía el abuelo, porque se acercó con él para ayudarlo. En cuanto ella se arrimó también sintió lo mismo que le estaba ocurriendo a mi abuelo, pero ella pudo reaccionar a tiempo, lo tomó de la mano y lo llevó a la parte en la que ella estaba trabajando, lo acostó en una camilla, le dijo que no se moviera de ahí, porque había algo que estaba rondando por los pasillos, lo había notado desde el día anterior. No podía definir qué era, pero sabía que estaba presente. La monja fue de inmediato con la Madre Superiora, para decirle lo que estaba sucediendo. Por desgracia ella no les creyó, dijo que estaban viviendo un temor infundado, que se basaba solo en supersticiones, que ya habían comprobado que cuando el reloj se detuvo, no sucedió nada, así que todo era parte de la imaginación. La monja tomó del brazo al abuelo y lo llevó de nuevo a su cama, le dijo que no les dijeran nada a sus compañeros, porque se iban a asustar, sin haber motivo alguno. El abuelo detuvo su relato y miró su reloj, el cual marcaba las 12:15 del mediodía, dijo que como a esa hora, pero de la medianoche, después que la Madre Superiora lo llevó a su cama, él se quedó despierto, no se pudo dormir porque seguía sintiendo muy de cerca una sensación extraña, como si le quisiera decir algo, pero no ocurrió. Después de unos minutos, el viento frío se fue, y se escuchó como el médico corría hacia el salón de enfermería. Algunas monjas comenzaron a llorar, más tarde se enteraron que el sacerdote había muerto, y por cierto, el reloj también se había detenido. Antes de concluir su relato, el abuelo nos dijo que él se quedó con idea de que la muerte era la que estuvo rondando los pasillos del hospicio, estuvo esperando el instante adecuado para llevarse el alma del padre. Además, de alguna manera mantenía una relación siniestra con el reloj del hospicio, porque de nuevo se detuvo justo a la hora en que murió el padre. Solo la vez que se detuvo a las 6 no murió nadie. Después que hicieron los ritos funerales del sacerdote, se mandó quitar el reloj de la parte frontal del hospicio. El abuelo nos compartió que no supo qué hicieron con él, pero que en el año de 1952 lo quitaron para siempre, aunque las monjas negaron que había algo siniestro con él. Según mi abuelo, después que lo retiraron, pasó tiempo para que de nuevo hubiera otro muerto. Incluso, nos dijo que dejó de sentir las oleadas de aire frío. Al parecer la muerte buscó otro lugar donde habitar.